Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, muy atentos en la continuación del devocional de las leyes de la mente. Si cada uno de nosotros entendemos, como hablábamos ayer, de que Dios todo lo estableció a base de leyes, todo se nos va a facilitar para entender más cómo trabaja también nuestra voluntad. Pero vayamos por partes. Ayer solamente analizamos un punto y es la mente obra juntamente con el espíritu. Hoy, número 2, la mente, el espíritu y la mente espiritual. ¿A qué se refiere? Cuanto más espiritual es el Hijo de Dios, más consciente es del significado de andar en conformidad con el espíritu y de los peligros de andar conforme a la carne. Pero, ¿cómo debe de andar realmente por el Espíritu o cómo es andar realmente por el Espíritu? Bueno, la respuesta está en el capítulo 8 de Romanos y debemos de hacer caso del Espíritu para tener una mente espiritual. Dice en Romanos 8, 5 y 6, porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. El andar conforme al Espíritu significa tener la mente puesta en las cosas del Espíritu. También significa tener el Espíritu rigiendo la mente. Los que obran de acuerdo con el Espíritu son precisamente los que están ocupados con las cosas del hombre interior y cuya mente es espiritual. El andar por el Espíritu simplemente significa que la mente bajo el control del Espíritu se ocupa de las cosas del Espíritu. Esto implica que nuestra mentalidad ha sido renovada y que ha pasado a ser controlada por el Espíritu. Y por eso está calificada para detectar todo movimiento y silencio del Espíritu. Y aquí vemos una vez más la relación entre estos dos componentes. Los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. La cabeza del hombre es capaz de poner la mente en las cosas de la carne como en las del Espíritu. Nuestra facultad mental que está en el alma se halla entre el espíritu y la carne, especialmente aquí, el cuerpo. Aquello de que se ocupa la mente es aquello según lo cual andamos. Si se ocupa de la carne, pues andamos según la carne. Pero al contrario, si se ocupa del espíritu, pues andamos según el espíritu. Por lo tanto, no es necesario preguntar si andamos según el espíritu. Nos basta con inquirir, con saber si ocupamos la mente en el espíritu. Esto es, si observamos los movimientos y los silencios del espíritu. Y no es posible nunca que pongamos nuestra mente en las cosas de la carne y andemos según el espíritu. Ahí donde se ocupa la mente es aquello lo que seguimos. Eso es una ley inmutable que no cambia. Ahora, ¿qué es lo que nuestra mente piensa y nota durante nuestra experiencia diaria? ¿Qué es lo que obedecemos? ¿Estamos atendiendo al hombre interior, a nuestro espíritu, o bien obedecemos a la carne? El estar ocupados en los asuntos del espíritu nos hará espirituales, mientras que el ocuparnos de las cosas de la carne nos hará creyentes carnales. Si nuestra mente no es gobernada por el espíritu, tiene que ser gobernada por la carne. Si no es guiada por el cielo, tiene que ser guiada por la tierra. Y si no es regulada desde arriba, tiene que ser regulada desde abajo. El seguir al espíritu produce vida y paz, mientras que el seguir a la carne resulta en muerte. Desde el punto de vista de Dios, no hay nada que proceda de la carne que contenga un valor espiritual alguno. El creyente es capaz de vivir en muerte aunque tenga vida, o sea, aunque él diga que ha nacido de nuevo, porque el ocuparse de las realidades del espíritu son tan importantes para una vida que ande según el espíritu, porque esa es la condición más
segura para asegurarnos de la guía del Espíritu. Ahora, escucha esto muy bien. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos creyentes esperan que Dios ordene sus circunstancias, mientras que ellos mismos pasan por alto la necesidad de estar atentos al Espíritu? Y esto es porque no ponen atención a las indicaciones de su espíritu interior. Con frecuencia Dios, que ya vive y habita en nosotros, nos guía desde adentro de nuestro espíritu, pero a causa del embotamiento de nuestra facultad mental, simplemente no nos damos cuenta. Él ha dado verdaderamente revelación a nuestra intuición que está en nuestro espíritu, pero nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra mente, pensamientos, están tan ocupados en 1000 asuntos distintos que no le hacen caso al espíritu. Estamos descuidando nuestro sentido espiritual. Y algunas veces nuestro espíritu es normal, pero nuestra mente está equivocada. De modo que nos vemos incapacitados de seguir al espíritu. Todo lo que es expresado por su intuición es delicado, quieto, suave, a menos que habitualmente atendamos a sus realidades. Pero, ¿cómo podemos conocer el pensamiento del espíritu y en consecuencia a andar según el espíritu? Nuestra mente debe estar vigilando como un centinela, siempre observando el movimiento en el hombre interior, a fin de que nuestro hombre exterior pueda ceder por completo. Todas las indicaciones de Dios son transmitidas a través de delicados y minúsculas sensaciones en el espíritu. Dios nunca emplea nada que sea obligatorio, que fuerce el sentimiento para obligar al hombre a la obediencia. Invariablemente nos proporciona la oportunidad de hacer nuestra decisión una elección. Todo lo que es forzado en nosotros no viene de Dios, sino que es la obra de los espíritus malignos. Hasta que cumplimos los requisitos esenciales para la obra del Espíritu Santo, Él no va a obrar. Por eso es necesario más que el solo esperar su guía. Nuestro espíritu y mente deben funcionar activamente juntos con el Espíritu Santo si esperamos que Él nos guíe. Y entonces podremos andar según el Espíritu si ejercitamos nuestro hombre interior a que coopere con el Espíritu Santo y que use también nuestro hombre exterior para seguir el movimiento o el silencio de nuestro espíritu. Ahora, el punto número 3. ¿Qué es una mente abierta? Además de experimentar la revelación directa de Dios, también recibimos con frecuencia la verdad por medio de la predicación de la palabra de otros hermanos o otros ministros. Y esa verdad es recibida primero en el intelecto antes de que llegue al espíritu. Y como hacemos contacto con las expresiones o los escritos de otros con la mente, apenas hay la posibilidad de que esa clase de verdad alcance nuestra vida, a menos que sea a través del cauce de la mente. Una mente abierta es por consiguiente de vital importancia para la vida espiritual. Si nuestro cerebro está lleno de prejuicios hacia la verdad o hacia el predicador, la verdad no va a entrar ni va a extenderse a nuestra vida. Por eso no es de extrañar que muchos creyentes no reciban ayuda alguna, porque ellos ya han decidido lo que quieren leer o escuchar. Si un creyente está familiarizado con el proceso por el cual la verdad es transmitida a la vida, se dará cuenta del significado de que la mente no sufra ningún impedimento. La verdad es comprendida inicialmente por la mente, luego entra y estimula el espíritu y finalmente se manifiesta en la vida práctica. Una mente cerrada hace imposible que la verdad entre en el espíritu. Una mentalidad cerrada es una mentalidad con prejuicios. Se opone y critica todo lo que difiere de su propia idea. Sus ideas pasan a ser el estándar de la verdad. Todo lo que es contrario a ello no puede ser verdad. Y una mentalidad así impide la oportunidad de que muchas de las verdades de Dios penetren en el hombre y como resultado perjudican la vida espiritual del creyente. Muchos
Muchos creyentes experimentados pueden dar testimonio de la necesidad de una mente sin prejuicios con respecto a la revelación de la verdad. Con frecuencia se nos comunica bastante verdad, pero nosotros simplemente no la captamos debido a la falta de una mente abierta. ¿Cuántos son los años que Dios tiene que dedicar para quitar todos los obstáculos antes de que aceptemos la verdad? Una mente sin obstáculos, en conjunción con un espíritu libre, nos ayuda en grado sumo al conocimiento de la verdad. Si la mente está abierta, la persona percibirá pronto lo preciso de la verdad que inicialmente le parecía no muy clara a él, pero que ahora es iluminada por la luz del Espíritu. Esa es la manera en que el Hijo de Dios recibe la verdad. Al principio le parece que no tiene sentido, pero después de un tiempo la luz del Espíritu brilla sobre su mente y le capacita para comprender la profundidad de aquella verdad. Aunque no tenga el dominio de las palabras adecuadas para explicarla, interiormente la ha comprendido de modo perfecto. Una mente abierta deja entrar la verdad, pero la iluminación de la luz del Espíritu la hace provechosa. Ahora el punto número 4, una mente controlada. Cada una de las partes de la vida del cristiano debe estar bajo rienda. Esto incluye la mente, incluso después de su renovación. No deberíamos soltar las riendas para que los espíritus malignos no saquen ventaja. Recordemos que el pensamiento es la semilla de la acción. El descuido aquí, de modo invariable, lleva a pecado allá. Una idea que es sembrada acabará creciendo, por prolongado que sea el periodo requerido para el crecimiento. Podemos seguir todos nuestros pecados de presunción e inconscientes a las semillas que en forma de pensamiento permitimos que fueran plantados antes. Si se permite que una noción pecaminosa permanezca en la cabeza, después de un tiempo, quizá después de años, va a dar por resultado un acto pecaminoso. Supongamos, por ejemplo, un mal pensamiento que concebimos contra un hermano. Si no es arrancado y limpiado inmediatamente, acabará produciendo su fruto desapacible. El cristiano debe ejercitar toda su fuerza para tratar debidamente sus pensamientos. Si su vida mental se deja sin controlar, no va a poder ejercer control alguno. Por eso Pedro nos exhorta a ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento, en primera de Pedro 1:13. Y eso indica que debemos regir y regular todos nuestros pensamientos y no dejarles nunca que vayan por su cuenta desbocados. Eso es a lo que se refiere Pablo en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, llevando cautivo todo pensamiento. El objetivo de Dios es que llevemos todo pensamiento cautivo para obedecer a Cristo. De ahí que hayamos o debemos de escudriñar cada uno de nuestros pensamientos a la luz de Dios y no permitir que se escape una sola de nuestra observación o juicio propio. Sea cual sea la noción, tiene que ser examinada y controlada. Al conseguir dominio sobre su vida mental, el cristiano no debe permitir que ningún pensamiento impropio permanezca en él. Todo lo que es impropio debe ser expulsado. Además, no debe permitir que su mente esté ociosa. Todo debe ser sopesado cuidadosamente para hacerse una persona sensata y espiritual. No debería permitir que su mente vaya a la deriva, porque eso da oportunidad a los espíritus malignos para que obren. No tiene que ser perezoso sin hacer nada, más bien debe estar siempre en activo, incluso después de que el cristiano ha recibido revelación en el Espíritu, aún necesita ejercer su intelecto para examinarlo, verificarlo y decidir si es de Dios o de él mismo. Necesita también descubrir si al ponerla en acción debe seguir al Espíritu enteramente y conforme al tiempo de Dios, o si por el contrario hay algún elemento suyo propio mezclado ahí. Una actividad mental así ayuda al Espíritu a clarificar la revelación recibida en su intuición.
así como a descubrir toda discrepancia, todo pensamiento que se centra en uno mismo o nos estorba para conocer la voluntad de Dios. Solamente es efectivo aquello que pone a un lado al yo. Dios nunca quiere que sigamos a ciegas. Él insiste en que captemos con lucidez su mentalidad. Todo lo que carece de claridad no es digno de que le prestemos confianza. Cuando la mente está funcionando, hay que vigilar que no lo haga a solas. Esto es, vigilar que no esté operando independientemente de la regla del espíritu. Una mente sin egoísmo ayuda al cristiano a comprender la voluntad de Dios, pero una mente independiente solamente exhibe la corrupción de la carne. Por ejemplo, muchos escudriñan las escrituras con su cerebro, dependiendo de su propia capacidad intelectual, pero ni aun así, con todo, la verdad que ellos dicen conocer está solo en sus cabezas. Una acción mental independiente así es muy peligrosa porque no realiza en la vida del cristiano otra cosa que proporcionar información añadida a sus pensamientos y alguna base adicional para que se jacte o se sienta muy orgulloso. Deberíamos rechazar sinceramente todas las verdades que son solo mentales, porque ese conocimiento proporciona a Satanás oportunidad para trabajar. Deberíamos frenar todo deseo que busca el solo conocimiento intelectual. El cerebro debe funcionar, pero del mismo modo necesita descanso. Si un creyente trabaja incesantemente, sin ocasión alguna para el descanso, pues acabará poniéndose enfermo tal como lo hace el cuerpo. Debe regularse su actividad, prohibiéndole un exceso de actividad y salirse de control. El profeta Elías, derrotado, que vemos debajo de un enebro, se hallaba así a causa de una actividad excesiva de su mente. Lean el capítulo 19 de Primera de Reyes. El cristiano debe tener su mente en la paz de Dios en todo momento. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti confía. Un cerebro que no cesa es un cerebro perturbado, que es peligroso y dañino tanto a la vida espiritual como al servicio espiritual, porque ha llevado a numerosos errores. Una mente sin paz no puede operar normalmente. Por eso el profeta nos dice que no estemos afanosos por nada en Filipenses 4:6. El apóstol Pablo. Entregar todo pensamiento de angustia a Dios tan pronto aparece es lo mejor que podemos hacer. Dejemos que la paz de Dios mantenga nuestro corazón y mente, como dice Filipenses 4:7. Pero Pablo también nos exhorta a poner a trabajar nuestra cabeza para que no se encuentre vacía. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. La mente no tiene que ser gobernada por las emociones. Debería permanecer en reposo y en calma, confiando en Dios y orar por fe. Ese es el significado de una mente sana que Pablo nos dice que cultivemos en 2 de Timoteo 1:7. El creyente debería seguir la intuición del Espíritu para permitir que la norma de bien y mal de Dios juzgue todas las cosas de acuerdo y avalado por su palabra. La cabeza necesita ser mantenida en un estado de humildad. Un pensamiento orgulloso fácilmente extravía al hombre. Todo engreimiento, toda idea de importancia propia, de envanecimiento, puede llevar al error. Algunos tienen una experiencia de conocimiento extenso y con todo caen en el autoengaño porque creen que saben mucho y piensan que tienen una idea demasiado alta de sí mismos. Todo el que de modo genuino quiera servir al Señor debe hacerlo en toda humildad de mente. Como dice Hechos 20:19,
debe desprenderse de toda consideración autoengañosa y discernir el lugar que Dios le ha designado en el cuerpo de Cristo. Número 5, una mente llena de la palabra de Dios. Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en vuestra mente. Declara Dios. Deberíamos aprender y memorizar más pasajes de la palabra de Dios para que podamos encontrarlos en el momento de una necesidad urgente. Si leemos la Biblia con diligencia, Dios va a llenar cada pensamiento nuestro con sus leyes. Deberíamos recordar al instante lo que dice la Biblia cuando necesitamos luz para nuestro camino. Muchos no están dispuestos a hacer uso de su mente al leer la palabra. Prefieren abrir la Biblia al azar y hacer lo que se llama bibliomancia. Abrirla y donde apunte el dedo creen que ahí es donde Dios les está hablando. No, no debe de ser así. Debemos de orar y ponernos en concordancia con el Señor. Pero si nuestra mente abunda en la palabra de Dios, el Espíritu Santo podrá, por medio de la intuición de nuestro espíritu, iluminar nuestra mente al instante y nos hará recordar algún versículo apropiado. No se requiere que nadie nos diga que no debemos robar, porque sabemos que la palabra de Dios lo dice. Una palabra como esta ya está en nuestra mente. Así que estamos unidos por la Biblia de esa manera. Podremos captar la mentalidad de Dios en todos los asuntos. Ahora, escuchen muy bien esto. El cristiano debe estar pidiendo continuamente a Dios que purifique su vida mental y que la mantenga renovada. Debe suplicar a Dios que desarraigue todo mal pensamiento hacia Él y todas las nociones excesivas también, de modo que todo lo que crea sea completamente de Dios. Ora para que no solo piense en Él, sino además que piense rectamente. Ora para que ningún pensamiento salga de su mala naturaleza, pero que si lo hace, sea expuesto como tal y eliminado por la luz de Dios inmediatamente. Pide a Dios que te guarde de tus viejas pautas de pensar, para que la iglesia de Dios no tenga que estar dividida por doctrinas erróneas. Pídele que te impida que aceptes toda enseñanza especial en tu mente que te separe de tus hermanos. Suplícale que te haga una sola mente con los demás. Y si en alguna cosa estos aún están en falta, entonces espera con sinceridad y paciencia. Suplícale que te permita no tener una idea o una enseñanza errónea en tu nueva vida. Implórale que te haga morir, no solo para esta naturaleza mala tuya, sino también para toda la mentalidad mala. Ruégale que ningún pensamiento tuyo pueda ser en modo alguno causa de división en el cuerpo de Cristo. Pídele que no te permita ser engañado de nuevo. Suplícale en favor de otros hijos de Dios para que puedan ellos vivir por Él sin más provocaciones y sin más separación uno del otro, para que todos podamos gozar verdaderamente de una vida y una mentalidad rendida al Señor. Ahora, escucha bien esto. Ay, Señor, lo que estaremos viendo. Nuestra mente es tan importante porque la mente es la que determina la voluntad del creyente. Ese es el título de hoy. Dirás, ¿por qué hasta ahorita lo está diciendo? Porque quería concluir con lo de las leyes de la mente. Necesitas todos estos estudios hacerlos uno solo. Hoy el título es La voluntad del creyente, que viene seguido, que viene unido con estos estudios. Pero si yo te preguntara, ¿quién decide en la voluntad? ¿Qué responderías? La voluntad del hombre es el órgano del que dispone para hacer decisiones, el querer o no querer, el elegir o no elegir, el decidir o no decidir. Son operaciones típicas de la voluntad. Es su piloto, por medio del cual navega por el mar de la vida. La voluntad del hombre, puede ser considerada como su verdadero yo, porque verdaderamente le representa.
Su acción es la acción del hombre. Cuando declara quiero, es en realidad nuestra voluntad la que quiere. Cuando decimos yo decido, deseo, de nuevo es nuestra voluntad la que decide o desea. Nuestra voluntad actúa por todo el hombre. Nuestra emoción expresa solamente lo que sentimos. Nuestra mente simplemente expresa lo que pensamos. Pero nuestra voluntad comunica lo que queremos. Y de ahí que sea el componente de más influencia en toda nuestra persona. Recuerda que el alma se compone de pensamientos, emociones y voluntad. La voluntad es más profunda que la emoción y la mente. Así que al buscar el crecimiento espiritual, el creyente no puede descuidar el elemento de la mente. Muchos cometen el error de tratar la religión, entre comillas, como cosa de la emoción. Creen que solamente calma las emociones del hombre. Otros insisten en que la religión debería ser compatible con la razón y no excesivamente emotiva, solo una especie de religión racional, aceptable. Pero lo que estos dos grupos no saben es que la verdadera religión no tiene por objetivo la emoción o la razón, sino que intenta impartir vida al espíritu del hombre y llevar su voluntad a que se entregue por completo a la voluntad de Dios. A menos que tu experiencia religiosa, entre comillas, produzca en ti una aceptación voluntaria de todo el consejo de Dios, pues va a ser muy superficial. ¿De qué puede aprovechar al hombre en su camino espiritual si no exhibe, si no muestra las señales propias de la gracia, o bien su voluntad queda sin tocar? La salvación perfecta y verdadera salva la voluntad del hombre. Todo lo que no sea suficiente para abrazar la salvación de la voluntad del hombre no es sino vano. Todos los sentimientos agradables y los sentimientos lúcidos pertenecen exclusivamente al reino exterior. Los hombres pueden experimentar gozo, consuelo y paz al creer en Dios. Pueden entender su majestad y acumular mucho conocimiento maravilloso. Pero ¿tiene este hombre una unción genuina con él si su voluntad no está unida con la de Dios? El unir las voluntades forma solamente la verdadera unión, y como resultado, al recibir vida, el creyente debe estar atento no solo a su intuición, sino también a su voluntad. Ahora escucha esto. Una voluntad libre, ¿cómo es? Con eso te quiero ir dejando. Al discutir el hombre y su voluntad en particular, deberíamos tener en cuenta que el hombre está en posición de una voluntad libre. Esto significa que es soberano, que tiene una voluntad soberana. Lo que él desaprueba no puede serle forzado. Aquello a que se opone no debe serle impuesto. La voluntad libre significa que el hombre puede escoger lo que quiere. No es un juguete mecánico ni un robot que otros hacen funcionar. Es responsable de todas sus acciones. La voluntad controla desde dentro todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino que guarda un principio dentro por el cual determina sus actos. Ese era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. El hombre que formó nuestro Dios no era algo mecánico, porque podemos recordar que Dios le dijo en Génesis 2, 16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿En qué forma se lo mandó Dios? Dios prohibió, persuadió, pero no obligó. Si Adán hubiera estado dispuesto a escuchar y no comer del árbol prohibido, hubiera sido Adán el que hubiera decidido hacerlo. Pero si no quiso escuchar y comió, ni aun Dios podía habérselo impedido. O sea, esa es la voluntad libre o libre albedrío. Dios pone su responsabilidad de comer o no comer en el hombre para que él decida en conformidad con su voluntad, sin obstáculos. Dios no creó un Adán que fuera incapaz de pecar, rebelarse, robar, puesto que de haberlo hecho así, pues habría hecho del hombre una pieza de máquina, un robot. Dios le advirtió, le prohibió y le mandó
Sin embargo, la responsabilidad de escuchar o no se encuentra en el hombre. Por amor, Dios le dio la orden de antemano a causa de su justicia. No quería forzar al hombre a hacer lo que él no quería hacer. Para que el hombre obedeciera a Dios se requería voluntad de hacerlo por su parte. Puesto que Dios nunca obliga, Él podría emplear verdaderamente varios medios para hacer que el hombre quiera. Sin embargo, hasta que da su consentimiento, Dios no hace el camino del hombre. Este es un principio en extremo vital. Veremos más adelante, el día de mañana, en qué forma el Creador nunca obra en contra de este principio, en tanto que los espíritus malignos lo hacen de modo constante. Y por medio de esto podemos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, mañana veremos lo que es la caída y la salvación. Estaremos viendo también cómo es una voluntad sumisa, cómo la mano de Dios está en nuestra voluntad. ¿Cuáles son esas dos medidas? ¿Dos medidas de qué? ¿Qué quiere decir? La manera de sobrellevar las dificultades. ¿Cómo hacerlo? Por hoy te quiero dejar con esto. Escucha los devocionales de estos días. No son fáciles de digerir ni a mí para explicar, sino es a través de mucha oración para que el Señor me guíe, para que pueda explicar de manera clara, para que lo entendamos todos. Pero, desafortunadamente, desde la caída del hombre, la humanidad ha caído y a causa de esa caída, la voluntad sin trabas del hombre ha sufrido un daño enorme. Podemos decir que hay dos voluntades muy contrarias en conjunto en el universo. Por un lado se encuentra la voluntad de Dios, que es santa y perfecta, pero por otro lado se encuentra la voluntad opuesta de Satanás, contaminada y contaminante. Cuando el hombre escucha al diablo y se rebela contra Dios, parece contestar con un eterno no a la voluntad de Dios y permanecer en un sí para la de Satanás. Y como el hombre emplea su voluntad para escoger la voluntad del diablo, su voluntad pasa a ser cautiva del diablo. Y por lo tanto todos sus actos son gobernados por la voluntad del diablo. Hasta que derroque la sujeción en que se encuentra la voluntad, va a permanecer sin la menor duda oprimida por el poder del enemigo. Y en esa posición y condición caída, el hombre es carnal. Esa carne por la cual su voluntad, junto con los demás órganos, es regida, está totalmente corrompida. ¿Cómo puede agradar en nada a Dios con algo que resulte de una voluntad oscurecida así? Incluso su propia búsqueda de las fuentes de Dios en el reino de la carne no tienen valor espiritual. Puede inventar muchos medios de adorar a Dios en esta situación, pero todas sus ideas son adoración de la voluntad carnal, como dice Colosenses 2:23, totalmente inaceptables para Él. Por eso comprendamos que a menos que el hombre acepte la nueva vida de Dios, y grábatelo, con esto te dejo, y que nos sirva, todo servicio a Dios es solo obra de la carne. Su intención de servir e incluso sufrir por Dios es vana. Antes de ser regenerado, su voluntad, aún cuando pueda inclinarse hacia el bien y hacia Dios, pues es vana, porque lo que cuenta realmente a los ojos de Dios no es lo que el hombre caído intenta hacer por Dios, sino en qué forma Él desea que el hombre haga por Él. El hombre puede ingeniarse e iniciar incontables obras importantes para Dios. Sin embargo, si no se originan en Dios, son solamente adoración de la voluntad. Vamos a orar y que entendamos lo que estudiamos en estos días acerca de las leyes de la mente. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para entender que todo lo creado, Señor, todo lo que tú hiciste, tanto material, visible como invisible, todo se rige bajo leyes, Señor. Y también que nos hiciste a tu imagen y semejanza, que así como tú tienes voluntad, nos diste voluntad, nos diste pensamientos para pensar, pensamientos creativos, pensamientos, Señor,
porque fuimos creados a tu imagen y semejanza y nos diste una voluntad para decidir. Por eso a Adán tú le diste la elección de lo que podía comer y no podía comer. Lo mismo nos lo dices tú en la palabra, Señor, que cada día tú nos das a escoger entre la vida y la muerte. Cada uno de nosotros tenemos la decisión de hacerlo, Señor, porque tú no quieres que seamos robots, autómatas, títeres, marionetas, sino que seamos hombres y mujeres que ofrezcamos voluntariamente nuestro sacrificio de adoración a ti, Señor, de amor a ti. No nos obligas, Señor. Tú nunca tomas por asalto nuestra mente y nos obligas a hacer lo que no queremos. Pero para eso necesitamos la espada del Espíritu de tu palabra, para que la escuchemos y que obre en nosotros y que entendamos, para volver al propósito original de saber que fuimos creados con una voluntad y que quien decide somos nosotros. Y que tenemos que entender las leyes que tú has establecido, Señor. Tenemos que renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, para tener una mente purificada con el agua de tu palabra. Con tu palabra, Señor, que es poder, es vida. Tu palabra que es espíritu y es vida, como tú lo dices en Juan 6:63. Tu palabra que es una espada, como lo dices en Hebreos 4:12. Tu palabra que es un martillo, como nos lo dices en Jeremías. Señor, necesitamos cada día llenarnos de esa palabra poderosa tuya, que a través de la iluminación del Santo Espíritu tuyo, nuestra voluntad se alinee a tus deseos y que podamos decir, como en la oración modelo que tú nos dejaste, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aún el mismo Salvador Jesucristo lo entendió cuando él estaba pasando ese momento terrible en el huerto del Getsemaní. Él oró y clamó y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es como debemos de orar, Señor, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, porque nuestra voluntad se inclina al mal. Pero ya cuando estamos llenos de tu palabra, de tu Espíritu Santo rebosando en nosotros, no queremos otra cosa más que hacer tu voluntad, conocer tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.